viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Tope de Gama, con los periodistas especializados y sommeliers Carolina Pavichevich y Alejandro Abraham. Tope de Gama por Aries. Hoy en Tope de Gama estamos en una entrevista muy ansiada por nosotros y además con dos personajes muy interesantes de la viticultura mendocina. Uno es enólogo de una bodega muy grande e histórica de Mendoza y además es el enólogo de este proyecto que ya nos va a contar en detalle, del cual he tenido la suerte de probar los vinos y quedé fascinado, y que es Juan Pablo Díaz. Y el otro es Nacho Pazman, gerente de marketing de todo lo que es este proyecto. Así que bueno, primero que nada, saludar a los chicos, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Placer, Caro. ¿Cómo estamos? Bueno, a ver, cuéntenme, no sé quién quiere empezar, si Juan Pablo, Nacho, sobre cómo nace este proyecto. Cuéntenme todo lo que les parezca interesante para que la gente sepa del nacimiento del proyecto y de qué se trata Universo Paralelo. Sí, Nacho, lo que vos. Que vaya, Popi. Dale, arranco yo. Dale. Bien, cuento un poco cómo nace Universo. Nosotros con Juanpi estaba encargado de la parte de desarrollo e investigación dentro de lo que es Bodegas López. Es un lugar donde nosotros siempre trabajamos nuestros varietales y las zonas para poder mejorar lo que ya tenemos hoy en el mercado. Y llegó una instancia que Juanpi me convoca y me dice: Nacho, mirá, hay cosas que están muy lindas, que tenemos que encontrar la manera de embotellarlas y que vean la luz, que no queden nosotros y nada más. Y ahí es donde empezamos a bocetar entre los dos este proyecto. Y se lo presentamos a Eduardo López. Obviamente nosotros con una idea en borrador dijimos, bueno, sí, vamos a empezar, nos va a decir que sí, o no teníamos muy bien claro. Y a Eduardo le encantó el proyecto y enseguida nos dijo: preocúpense ustedes, háganse cargo, ustedes son la cara, ustedes es su vida, su proyecto, empiecen a desarrollar la marca y vayan para adelante. Y ahí es un poco cómo nace Universo Paralelo. Y lo que respecta al nombre, nos ayuda un montón a contar la historia. Ya te digo Universo Paralelo y ya puedes empezar a pensar que es algo que es un portal que se abre entre Bodegas López y este nuevo proyecto, que estamos los mismos actores, tal vez con realidades deformadas o desde otro punto de vista, ¿no? Y termina siendo tal vez una reinterpretación de son y varietales que ya trabajamos históricamente en la bodega. Y ahí es donde está un poco la mano y el concepto de Juanpi de qué hacer y cómo hacer con estos vinos. Si querés, Juanpi, contar un poco de eso. Sí, la verdad que en lo que respecta a esa parte de investigación y desarrollo es lo que veníamos haciendo, y muchas veces nos sentamos enfrente de una botella de vino y puede gustarnos o no, pero lo que lleva detrás una botella de vino es lindo comunicarlo, ¿no? Y este proyecto llevó casi 9 años de investigación sin saber que todavía lo íbamos a sacar y íbamos a dar a luz este proyecto, pero llevó 9 años de investigación de todo lo que son varietales y zonas, ¿no? Donde nosotros todos los años íbamos eligiendo una parcela, íbamos haciendo cada vez una parcela más chica, eligiendo el mayor potencial de cada varietal y de cada zona, y metiéndonos cada vez en un mundo más chiquitito. Toda esa investigación y ese análisis que se hacía en el laboratorio se constataba haciendo microvinificaciones dentro de la bodega. Esas microvinificaciones, al final del año, se analizaban, se comparaban con los datos técnicos que nosotros obteníamos de la uva en el momento oportuno de la cosecha, y en base a eso también íbamos adaptando la técnica de elaboración para cada varietal y para cada zona, ¿no?
después de 9 años, como comentó Nacho, llegamos a algo muy chiquitito, pero con una calidad muy superior. Entonces, creíamos, a ver, la idea fue darle vida a ese proyecto a partir de todo el trabajo que hizo el equipo de investigación y desarrollo. Por eso son partidas muy limitadas, muy chiquititas, que interpretan justamente la zona y ese varietal. Y nosotros lo que hicimos después de pensar un poco el proyecto fue cranear cómo íbamos a hacer de alguna manera la evolución en el tiempo de esos vinos, que todos los años lo que hacíamos era simplemente hacer la microvinificación y después se volcaba la masa, se terminaba el ensayo y se volcaba la masa. Después de ya tener el proyecto en la cabeza, quisimos darle un poco de añejamiento, el blanco que nace, que es un Chenin Blanc, y los tintos con los que arrancamos, que fue un Sangiovese, un Cabernet Sauvignon y un Malbec, sufrió una maduración de por lo menos 12 meses el blanco en crianza en barricas y 18 meses para los tintos, ¿no? Entonces la búsqueda era tan técnica de la elaboración de los vinos que decidimos darle el mismo enfoque a la parte de crianza. Y cuando digo darle este enfoque, nos llevó casi 2 años más a elegir qué tipo de barrica utilizar, ¿no? Porque el uso de la barrica en los vinos, en este caso barricas de 500, de 225 litros, parece simple, pero no lo es. El mundo del roble siempre explico que es un mundo tan fascinante y tan infinito como el del vino, y hay tantas variantes que pueden perfilar tu vino para un lado o para el otro, resaltar ciertas características de los vinos, que nosotros lo que quisimos de alguna manera es resaltar las mejores características de ese varietal y esa zona. Y elegimos barricas de diferentes bosques de Francia, todo roble francés, pero diferentes bosques de Francia como Jura y Allier, con un grano extra fino, que justamente por un lado puedes resaltar toda la frescura, el peso de boca, la untuosidad, y trabajar los taninos, ¿no? Sin tapar la característica varietal y la zona. Entonces nos llevó también varios años de hacer vino, dejarlo 12 meses por lo menos para ver los perfiles de la madera, que es lo que nosotros queríamos, y poder hacer el corte final. Pero sí que tiene una búsqueda muy técnica al principio todo esto, y esto se fue plasmando no solo en la elaboración del vino, sino en la crianza. Y bueno, Nacho después también puede contar todo lo que lleva y respecta al nombre, a la etiqueta, a la imagen. También lleva su tiempo, que bueno, gracias a Dios lo aprendí de la mano de ellos, que son los mejores. Bueno, muy buen resumen. Ahora les pregunto también al que quiera contestar, Juan, Nacho, en esta... obviamente que el objetivo del proyecto, vos recién explicaste un poquito la parte enológica, pero también más que innovar, entonces Universo Paralelo busca una expresión precisa del terroir. ¿De qué zonas estamos hablando? Y en esta idea de explorar estos mundos paralelos, ¿cómo más traducís a la práctica enológica? Bueno, nosotros por un lado quisimos, primero, como dijo Nacho, venimos con una trayectoria dentro de lo que es Bodegas López y con una experiencia que es enorme. Acá nos habíamos metido solamente en un mundo más chiquitito de un terreno que teníamos súper explorado, nosotros como Bodegas López, ¿no? Pero esto era interpretar una selección tal vez un poco más chica o más fina de una parcela de ese lugar. Cuando nosotros empezamos a ver, ¿no?, y cuáles eran los varietales y qué zonas se destacaban, siempre se resaltaba, por lo menos en la mayor parte, Agrelo, una finca que tenemos en Agrelo, que está ubicada en Ruta 7 de Cobos, una zona muy conocida, y por un lado nos gustaba la idea de interpretar zonas que tal vez, o la primera zona que tal vez quedó en algún momento un poco olvidada con toda la moda del Valle de Uco y todo esto, quedó un poco olvidada, pero que nos hizo famosa en el mundo, y que realmente hoy Agrelo es indiscutible, el indiscutido Agrelo, ¿no? Los mejores vinos, la denominación de origen controlada para los Malbec, que está en Luján, y que muchos de ellos salen de Agrelo, ¿no? Es una zona infinita en cuanto a
a lo que nos puede dar, y justamente donde muchos varietales se resaltan y se destacan. Y cuando vos hablas de Cabernet Sauvignon de Agrelo, hablas de esos varietales con un tanino mucho más firme, más duro, y ese suelo que los hace delicados, los hace suaves, los hace únicos, o un Malbec que empieza a ser distinto porque tiene todas esas notas un poco herbales detrás de la fruta, ¿no? Resaltar y volver a dar imagen a lo que nos hizo famoso en el mundo nos parecía muy muy lindo. Y lo único que no salió de Agrelo, que fue lo primero que salió, fue el Sangiovese, que también es una zona muy, muy característica, que es Lulunta, ¿no? Que es una zona muy chiquitita, donde quedan muy pocos viñedos, pero que realmente da una calidad excepcional, que está pegada casi al río Mendoza, ¿no? A la finca. Bueno, yo vos justo hablaste de lo de las maderas, ¿no? Sí. Lo que te quería preguntar, ustedes están en una bodega que tiene una experiencia con el uso de madera y barricas que como muy pocas en Argentina. Digo, ¿cuánto te valió a vos trabajar en esta bodega, en López, ¿no? Para poder mejorar y, si querés, afinar, ¿no? Afilar esa selección de maderas, digamos, o afilar el conocimiento. Porque yo considero que para las maderas es como un universo paralelo también, ¿no? Un poco. Sí, la verdad que, a ver, yo siempre digo que López para mí fue una escuela espectacular, es como Disney, porque te encontrás de todo tipo de tecnología. Y muchas veces, por ahí quien no la conoce, invitamos siempre a conocerla porque te das una gran sorpresa. Una bodega que tiene 127 años, pero que entras y parece la NASA de la cantidad de tecnología que tiene, y que todos los años se reinvierte en eso justamente para ir mejorando la calidad de nuestros vinos y cada vez estar a la altura de la competencia, del mercado internacional y todo. Y ahí entré en un mundo fascinante de la tonelería, de la fudrería, ¿no? de recipientes de madera de gran capacidad, arriba de 5.000 litros, que es un mundo totalmente distinto al de las barricas. Y eso me ayudó a entender mucho cómo se cuida, cómo se trabaja y cómo se perfila una madera para cuidarla durante muchos años. Hoy por hoy Bodegas López está abriendo pronto al público, y estamos trabajando, ¿no? Con la única tonelería que diría que hay, fudrería que hay en América, porque no existe otra, donde nosotros armamos y por otro lado restauramos nuestros toneles desde cero. Y eso, bueno, pronto lo vamos a abrir al turismo para que puedan ver que es un trabajo muy artesanal, que sigue siendo así, como lo hacen en Francia, lo hacemos acá, pero que lleva mucho trabajo y mucho conocimiento, justamente, como decías vos, del estado de la madera, de cómo está, de muchas cosas que van a ser después al producto final y que a nosotros como técnicos nos interesa. Más allá de lo que es la madera, nos interesan todas esas características porque es lo que de alguna manera se va a ceder al vino. Entonces, nada, para marcar que es muy diferente el mundo de lo que es la fudrería a la barrica, y que también tuve que aprender de las dos cosas, ¿no? Si bien nací y aprendí dentro de Bodegas López todo lo que es los grandes recipientes, también tuve la oportunidad de aprender de barricas, y este proyecto me llevó de alguna manera a perfeccionarme un poquito más en el tema y hacer más ensayo y más prueba. Así que nada, es un mundo infinito, como hablábamos recién. Mencionaste el Sangiovese, ahí me detengo porque tiene una extracción de taninos muy suave, también lo mencionaste en una oportunidad. ¿Fue una decisión tomada por las características de la uva de Lulunta o es parte de esta búsqueda de estilo para esta variedad en Argentina? No, bueno, ahí Nacho puede explicar un poco cuál es nuestro, más allá de mi fanatismo con el Sangiovese, que me encanta y que me une mucho porque mi mamá es italiana, pero Nacho nos puede explicar un poco por qué el Sangiovese en este proyecto, por qué es para nosotros tan importante, y después también puede explicar un poquito el nuevo proyecto que hemos sacado dentro del Universo. Dale. No sé si te parece, Nacho. Dale, voy. Cuento un poquito cómo... y vuelvo al principio de la conversación cuando contaba que presentamos este proyecto, Eduardo. Empezamos obviamente a vinificar todos los varietales que nosotros teníamos
en esto en pos de poder mejorarlos. Ahora, cuando Eduardo nos dio el ok, tuvimos que empezar a elegir. Y ahí fue un poco de decir, bueno, vamos a alargar una línea nueva, vamos a venderla de una manera diferente, vamos a comunicarlo diferente. Entonces elijamos 4 varietales, ¿no? Y dijimos, trabajemos 2 varietales que haya poca referencia en el mercado y que nosotros tengamos muchas horas de vuelo encima y sepamos cómo vinificarlas y veamos realmente esa oportunidad de poner de vuelta en carpeta, en mercado, en lo que uno quiera, en góndola, ese varietal olvidado. Y ahí es donde surge un poco el Sangiovese. Nosotros el Sangiovese lo vinificamos, el 70% de Rincón Famoso es Sangiovese. Sí, claro. Nosotros es un vino de la década del 30. Sí. O sea que tenemos historia con el Sangiovese. Hoy somos los mayores productores de Sangiovese de la Argentina, porque tengo los datos de Argentina. Ahora empezamos a subir para arriba hasta América, habrá que cruzar información, pero me animo a que podemos llegar a ser de los productores más grandes que hay. Sí. Y el otro varietal donde nosotros también vinificamos hace mucho tiempo y veíamos la oportunidad es el Chenin Blanc. Y después los otros que acompañaron este portfolio inicial era un Malbec y un Cabernet Sauvignon, lo que decía Juanpi. Queríamos reinterpretar esos varietales que nos pusieron a Argentina como productor de vino reconocido en calidad, con Cabernet Sauvignon y Malbec de primera zona de Agrelo. Entonces, eso fue la elección principal. Y obviamente cuando nosotros empezamos a hacer la investigación de Universo Paralelo, a mí me gusta leer un poco el origen, más allá del origen de qué país vienen los varietales, el origen, los nombres, entender un poco más el contexto. Y ahí es donde rápidamente registramos una marca que la lanzamos este año, que es Sangre de Júpiter. Sí. Sangre de Júpiter significa Sangiovese en latín, ¿no? Claro. Un poco en esa importancia y lo que decía Juanpi. Obviamente que el Sangiovese que lo pone en la mesa es Juanpi, por todo esto él sabiendo el potencial que tenía. Nosotros lo trabajamos en Rincón Famoso, un vino más tal vez sencillo de a pie, diario, pero saber que puede llegar a ser un vino de alta gama, y eso es un poco la mano de Juanpi. Y ahí es donde nace este nuevo proyecto, Sangre Júpiter, que es una línea que va por debajo de Universo Paralelo, pero que tiene un común denominador que es el Sangiovese. Son bivarietales, es un Sangiovese con un blend con un Pinot Noir, un Sangiovese con un Malbec y un Sangiovese con un Cabernet Franc. Sí. Entonces, nada, es un poco eso, seguir haciendo foco en este varietal que a nosotros nos encanta. Un poco, a ver, yo te iba a preguntar de Sangre de Júpiter. ¿Es justo decir que un poco el Sangre de Júpiter, a ver, yo siempre digo cuando alguien me dice no probé Sangiovese, yo siempre digo, probaste Rincón Famoso, probaste Sangiovese, simple, ¿no? Porque mucha gente no lo identifica, pero el Sangiovese es parte de toda la vida de Rincón Famoso, ¿no? Y es justo decir un poco que, digamos, tanto el Sangre de Júpiter con esta impronta con el Sangiovese, como, bueno, el Universo Paralelo, es un poco reinterpretar el legado de Bodegas López de una manera como más moderna, para otro público, si querés más alta gama, pero un poco la reinterpretación de la historia de López. Sí, es exacto, es eso. Nosotros lo que queremos contar con Universo Paralelo es una reinterpretación y mismo también es contestatario hacia muchos que en su momento decían que Bodegas López es una bodega que no innova o que se mantiene o que se queda, y es contar también que con la misma materia prima podemos hacer este estilo de vinos. Entonces, en definitiva, hacer Bodegas López es un estilo que nosotros elegimos hacer y queremos hacer. Y esto no es ni el futuro ni Bodegas López es el pasado, sino que conviven. Es un universo paralelo dentro de Bodegas López. Es futuro, presente, pasado. Está todo, es la historia misma. Entonces, es eso, es una reinterpretación de estos varietales y de las zonas. Perfecto. Me centro en otro varietal, porque bueno, ustedes están centrando este proyecto precisamente en esto, el Chenin Blanc. Contanos de ese. Bueno, el Chenin Blanc
fue otro de los varietales que cuando estábamos haciendo la elección decíamos, bueno, nada, algo que sacara de foco al mercado también, que si bien vos podés ver que hay mucho Chenin Blanc plantado en Argentina, poco hay como varietal en góndola, ¿no? Sí. Y eso tiene un porqué. Es un varietal que justamente para llevarlo a cabo a una buena madurez dentro de lo que es el viñedo, lleva su trabajo porque es un varietal muy susceptible a la podredumbre, ¿no? Entonces, antes de que madure correctamente se pudre, y por eso mucho de esto se utiliza para bases de espumantes, que tal vez no se comunican las etiquetas, pero muchos de los espumantes están hechos con bases de Chenin Blanc y se saca anticipadamente la uva para evitar de que se pudra un punto de madurez anterior. En este caso, lleva más trabajo hacerlo madurar, y buscar el punto óptimo de la cosecha es clave para este varietal. Y siempre digo que algo que me enseñó Bodegas López, porque volvemos a lo mismo, y es reinterpretar la historia de alguna otra manera. Nuestro clásico Montgenot blanco toda la vida fue Chenin Blanc. Claro. Entonces, no estamos hablando de nada nuevo. Estamos hablando de una reinterpretación de un varietal que veníamos trabajando hace muchísimo tiempo y que nos sentíamos con gran expertise, pero a su vez también sentíamos de que justamente tenés que tener ese conocimiento para elaborar estos varietales, porque no son fáciles a la hora de tenerlo, ni en el viñedo ni en la bodega. La bodega, un Chenin Blanc, yo siempre digo que al vinificarlo te puede salir de dos maneras, te puede salir agua o vino, porque es real, es tan marcada la diferencia que te salen varietales súper inexpresivos o varietales con una fineza increíble. Este varietal, a ver, es clásico y su sinónimo es el Pinot del Albar, porque es el clásico blanco del Valle del Albar, ¿no? Donde son vinos súper famosos, y donde en Argentina tal vez nunca le pudimos dar, o nunca se le pudo dar en la tecla con esa delicadeza, con esa fineza, por eso tampoco nunca agarró la fama, y era más fácil trabajar con un Chardonnay, inclusive se adaptaba mucho más para la crianza, de una manera mucho más fácil. Tal vez el Chardonnay era como el Malbec nuestro, ¿no? Era mucho más plástico, más fácil de trabajarlo. Entonces, por eso tampoco se ve mucho en góndola. Nos pareció un lindo desafío a nuestro legado del Montgenot, que no tenía crianza en madera absolutamente, sino que es un blanco, el Montgenot es un blanco, un Chenin Blanc sin crianza. Otorgarle una crianza, ¿no? Y darle complejidad y mayor fineza todavía. Entonces, es una partida muy limitada, donde salen 1500 botellas al año, y donde siguen siendo todas microvinificaciones. Eso es muy lindo de marcar de Universo. Son altas gamas no masificadas, ¿no? Porque interpretan justamente la búsqueda esta de selección de parcelas que no nos permiten de alguna manera crecer muchísimo en volumen, ¿no? Y esto lo hace exclusivo de alguna manera. Entonces también a la hora de comercializarlo nos podemos dar el lujo, gracias a la estructura de Bodegas López, que quien nos ayuda a distribuir estos productos, a elegir justamente locales, restaurantes, vinotecas especializadas para que puedan comunicar bien este proyecto, porque es lindo cuando te dan esta botella, conocer el proyecto antes de probarlo. Y ahí nace un poco el tema del Chenin Blanc, ¿no? De esa búsqueda de dificultad que tenía, y de que nosotros veníamos con una tranquilidad de poder elaborarlo bien. Bueno, primero ya sabés, yo te lo dije, que es como uno de mis vinos preferidos del año, es el Chenin Blanc de Universo Paralelo, te lo dije. Lo que te quería preguntar es, a ver, ¿dónde está el secreto para dar en la tecla con el Chenin Blanc? ¿Y cuál es el detalle en el tema de la elección de la madera para crear el Chenin Blanc, para que tenga ese resultado, como vos decís, tan elegante, tan hermoso en realidad? Bueno, es un vino que a nivel de potencia aromática, si bien son muy lindos, siempre terminan tal vez no con tanta potencia aromática, pero muy fina, ¿no? Es un aroma muy delicado el de Chenin Blanc, muy, muy delicado y muy fino. Entonces, a la hora de elegir una madera, tiene que ser una madera que justamente no tape las características del varietal, sino que las potencie. Entonces, acá también fue una búsqueda especial para este varietal, donde trabajamos con una madera que tiene como un lavado previo de taninos también, porque la boca, la fineza y la frescura es muy importante mantenerla. Entonces
estos taninos de maderas nuevas, tal vez invaden mucho al vino y tapan mucho. Entonces la búsqueda va por ese lado, donde más que nada la madera acompañe, resalte y potencie las notas florales y frutales que tiene este vino, porque es característico el olor de damasco, las flores blancas, muy característica en los Chenin Blanc, y es tan fino, tan delicado, que justamente la madera va por ese lado también. Es una madera que es muy fina, muy delicada en cuanto al aroma que puede ceder, y también al tanino que puede ceder, ¿no? Es un tanino muy elegante, muy delicadito, que trabaja la frescura del vino, pero sin invadir mucho. O sea, la idea de este vino también es que no perdiera frescura. Entonces, de alguna manera, lo que nos gusta trabajar con las crianzas de los blancos, que también lo hacemos con otras crianzas de blanco dentro de lo que es Bodegas López, Chateaubriand y Chardonnay, por ejemplo, y eso, es mantener la frescura del vino y la elegancia, donde la madera esté presente, pero no pasa a ser nunca protagonista, ¿no? Claro. Que siempre esté por delante lo varietal. Ustedes, bueno, tienen la línea ya consolidada en Mendoza, pero ¿puede ser que haya como un viñedo experimental por la costa, por Chapadmalal? ¿Tienen algo de eso o estoy mal informada? Bueno, sí, algo de eso estamos trabajando. Nacho, si querés comentarlo. Claro. Mirá, sí, no, es recontra bien informada, porque esto es algo que plantamos hace poquito, te diría hace 45 días, ¿no? Pompi, más o menos. Sí, sí. Nos unimos a un proyecto de inmobiliario en Chapadmalal. Bien, nosotros tenemos una relación muy fuerte con lo que es la costa, con Mar del Plata y alrededores. Nosotros tenemos en Mar del Plata depósito desde el año 50, y en la época donde uno llevaba el vino en tren, en cisterna, y fraccionado el lugar. Entonces, si uno agarra una etiqueta de Bodegas López de la década del 50, va a ver que en el frente dice fraccionado Mar del Plata, Buenos Aires, Mendoza. Así de importante siempre fue la costa para nosotros. Sí. Entonces, desde ese vínculo que nosotros tenemos y esa relación que nosotros tenemos con Mar del Plata y clientes, es que surge esta idea de desarrollar un universo paralelo en Chapadmalal. ¿Y lo ven como una línea separada o como una expansión natural de la exploración del terroir? No, es una expansión, es un universo paralelo. Nosotros vamos a estar hablando desde un universo paralelo. Sí. Obviamente que acabamos de plantar los barbechos y hay que ver cuál es la evolución y hacia dónde va y qué es lo que sucede. Para nosotros todavía es todo muy experimental. Pensar que un universo paralelo nace desde fincas que están de 1927, 1920, 1950, 1980. Hay muchísimas horas, hombre, de recorrer esa finca. Nosotros ya lo que queríamos ya sabemos dónde encontrarlo. No es que estábamos, teníamos como la parte buena y el músculo de Bodegas López de decir, yo necesito un Sangiovese con estas características, y ahí es donde hablábamos con el equipo de fincas. Imagínate que hoy el que lidera finca es Diego Cantú, que está hace 40 años en la bodega. Cada finca, cada cuartel, cada planta tiene su nombre, y le decís, Diego, yo necesito un Sangiovese de esta manera, y te va a decir, andate al cuartel 5Q, hilera 3, 4 y 8, ¿no? Y desde ese lado contamos con una gran ventaja, no teníamos que esperar. Y acá sí va a ser desarrollar, ver hacia dónde va, hacia dónde migra, pero obviamente todo desde el paraguas de universo paralelo, porque nos gusta experimentar, nos gusta ver qué sucede, y obviamente también nos gusta sacar vinos que estén listos y que sean para tomar, ¿no? Y no decirte, bueno, voy la hacer cuarta cosecha y tengo espalda para bancar el proyecto, y todo lo contrario, contamos con ese apoyo y esa espalda de Bodegas López como para decir, cuando el producto esté listo, va a ver la luz y vamos a ir. Obviamente todavía no tenemos si va a estar dentro de la marca Universo Paralelo, Sangre Júpiter, o saldrá una línea nueva que tendrá que ver con el origen de este viñedo. Bueno, volviendo a Sangre de Júpiter, ¿cómo se pensó el tema de los blends? Pues son todos blends de Sangiovese con
bueno, con distintos varietales, Cabernet Franc, Malbec y Pinot Noir. ¿Y cuál fue el más difícil de elaborar o de llevar a cabo? Porque cuando lo plantean dicen, mira, este es el más improbable. Bueno, surgieron, a ver, la verdad que estos son, a veces nosotros lo contamos en un ratito y fueron muchas reuniones de esto, si bien con Nacho ya lo teníamos en la cabeza, veníamos todas las semanas reuniéndonos para proyectar y para decir, bueno, se me ocurrió esto, Nacho me decía, se puede hacer esto, no se puede hacer. Y la verdad que nosotros teníamos como referencia 3 varietales que hoy están marcando el camino de consumo de la Argentina, que era el Malbec, por supuesto, por el que somos reconocidos en el mundo, el Cabernet Franc, que venía creciendo a pasos agigantados, y que se venía imponiendo y quedándose en el mercado. No era una moda pasajera, sino que creo que el consumidor argentino ya lo había adoptado. Y por otro lado, un varietal tan complejo como el Pinot Noir, que es muy difícil de elaborar, con no tantos exponentes en el mercado, pero que realmente tiene su complejidad de elaborarlo. Y combinar todo esto o blendear todo esto con Sangiovese, la verdad que era raro, donde nosotros por ahí tal vez no queríamos perder el perfil del varietal del Malbec, del Cabernet Franc y el Pinot Noir, que era por lo que la gente tal vez se iba a sentir atraído, ¿no? Pero que estuviese presente el Sangiovese y que realmente se hiciera presente en ese corte. Entonces, era un juego que había que empezar a jugar con los cortes. Y la verdad que llegamos a una proporción muy pareja en los 3 cortes. No es que con uno llegó al 20, el otro el 30, el otro 50, sino que quedó todo casi con el 20% de Sangiovese. Y cuando nosotros decimos el 20%, a veces nosotros nombramos el 2% de un varietal en un corte y realmente hace mucho a ese corte. En este caso el 20% del Sangiovese realmente termina dando complejidad. Por ejemplo, un Malbec un Malbec clásico, ¿no? Que podemos ver nosotros como un varietal clásico, terminás sintiendo un Malbec diferente, ¿no? Con otra complejidad, le potencia la fruta, le trabaja la boca, y el tanino del Sangiovese, esta fineza, le trabaja la boca al Malbec de otra manera, y lo termina siendo un Malbec diferente, donde vos sentís que está el Malbec, pero sentís la complejidad que le otorga el Sangiovese. Y para nosotros era un juego muy lindo esto. Con el Cabernet Franc pasaba lo mismo, y creo que la parte más difícil, lo que nos planteamos, era el Pinot Sangiovese, ¿no? Porque el Pinot de por sí es complicado trabajarlo como varietal, solo, y blendearlo aún más. Nosotros en esto también veníamos trabajando Pinot Noir del año 34, en el clásico Chateauvieux, siempre el 10% de ese corte, elaborado en tinto para crianza, era el Pinot Noir. Entonces era como que también nos debíamos de alguna manera sacar este varietal con más presencia. Y al principio lo que pareció alocado en las vinificaciones y en los cortes nos pareció espectacular, porque lo que le termina dando el Sangiovese al Pinot Noir es todo lo que le falta, ¿no? Es como un maridaje perfecto, decimos nosotros, porque la característica fundamental del Pinot Noir es que no tiene mucho tanino, no tiene mucha estructura. Entonces parte de eso se lo trabaja con racimo entero, cediendo algunos taninos del escobajo, pero esto también, lo que te pasa en Argentina, que ese escobajo no está lignificado, no está de color marrón, ¿no? De alguna manera, entonces termina cediendo algunos aromas herbales a los vinos, que es como se vinifican los Pinot Noir acá, y a veces se pueden pasar o no. Pero tenés que buscarle la vuelta a cuánto escobajo sumar o cuánto racimo entero sumar a una vinificación para que te dé frescura, te aporte la estructura justa y no pasarte. En este caso, el Sangiovese nos aportaba toda la estructura de su tanino, ¿no? Y a su vez no nos modificaba mucho el color, porque sabemos que el Sangiovese también es de una tonalidad muy, muy bajita, ¿no? Un color muy, muy bajo. Entonces era como que no tocábamos mucho la estructura de color del Pinot Noir original, y aportábamos esa estructura tánica y ese cuerpo que tal vez al Pinot le falta. Y la verdad que fue un ensamblaje perfecto, no solo en eso, sino que aromáticamente muchas veces coinciden, porque los dos al principio tienen esas notas muy
mucho de fruta roja, que se resalta mucho la fruta roja y es la característica de este corte, y que en evolución en general los dos también tienden a dar esas notas medias terrosas, característica de los pinolos de Sangiovese con evolución. Así que nos pareció lo que al principio nos pareció súper desafiante, nos trajo muchas alegrías y a la gente le ha impactado y le encanta. Y lo que te quería preguntar era si es justo decir que vos tenés como un orgullo especial, si querés, por ese vino particular, por ese Pinot Sangiovese. Yo digo que todos los vinos que elaboramos le dedicas tanto tiempo y tanta pasión, tanta cabeza, que es como hablar de tus hijos, ¿no? Entonces creo que todos tienen algo especial, pero con estos vinos en particular, como el Pinot Sangiovese, el Sangiovese Universo, el Chenin Blanc, son vinos que te despiertan algo que tal vez no te habían despertado otros vinos, ¿no? Entonces quedás como de alguna manera marcado, y te hacen, te dan orgullo de todo el trabajo, y cuando pensás para atrás y ves todo lo que se hizo y todo lo que trabajó todo el equipo de Universo, de la bodega para lograr eso, es súper satisfactorio. Y más aún cuando la evolución está por parte de la gente, porque te guste a vos está buenísimo, pero que te lo digan del otro lado y que te lo repitan y que te lo recalquen, lo que me dijiste vos recién, que creías y me lo dijiste en la bodega, que el Chenin Blanc te parecía uno de los vinos más lindos del año, y escucharlo tal vez 2 o 3 veces de diferentes personas y todo, nada, realmente es un mimo muy grande a tanto trabajo que hay detrás, y eso siempre es transmitido al equipo en general. Sí, me sumo a las palabras de Juanpi. Son vinos que arrancaron desde el imaginario nuestro, en la cabeza, y también de nuestra parte, decir, tiene que funcionar, encontrémosle la manera, porque un Pinot Sangiovese realmente lo soñamos, lo pensamos y dijimos, tiene que funcionar. Registramos Sangre Júpiter y dijimos, Pinot Sangiovese sí o sí, como sea. Y obviamente uno puede caer en la parte de decir, listo, ya lo saqué, lo logré, pero que afuera tengas una repercusión que tuviste y que seguís teniendo, y a donde vas lo escucharon, a donde vas lo probaron, les gustó, o te llega un comentario de un conocido que lo vio y le dijeron, y la verdad que a nosotros eso nos encanta, es algo que obviamente que trabajamos en Bodega López y son 127 años, entonces de cierta manera nosotros nos acoplamos a una parte de esa historia y acompañamos esa parte de la historia, y somos tal vez parte del engranaje de esa máquina, y ayudamos y ponemos lo nuestro, pero esto tiene como un espíritu, un alma, más de una interpretación nuestra, y está buenísimo eso. Nacho, esta pregunta va dirigida a vos como estratega de marketing. Por supuesto que todo lo que están haciendo se traduce en una gran innovación a lo ya conocido históricamente, en la calidad enológica de todo lo que hace Juan Pablo Díaz también es indiscutido, pero desde tu parte, desde tu ámbito, ¿también se craneó este proyecto pensando en la nueva tendencia del mercado, esta de tomar menos pero mejor? No lo pensamos. Mira, si hay algo que creo que funciona desde Universo Paralelo y mismo de la bodega, no armamos vinos de agencia. Cuando digo vinos de agencia es una necesidad puntual que haya en el mercado. En el sentido de decir, me subo a una moda o me bajo y respondo rápido para estar y hacer algo de ruido. Son tal vez cosas efímeras que nosotros no nos subimos. Obviamente tampoco hay que ser necios de negar hacia dónde va el consumo, hacia dónde vamos. Y yo en mi oficina tengo un cartelito, un post-it que dice hacia dónde va el consumo del vino, dónde vamos a estar acá en 20 años, ¿no? Como hacer el ejercicio de esa pregunta todos los días y preguntar y ver y charlar. Tenés colegas, amigos más grandes, amigos más chicos, primos, algo, lo que sea, y decís, che, ¿vos qué tomás? ¿Cómo tomás? O sea, hago ese ejercicio, seguro, pero no queremos subirnos a una moda, sino que queremos que si hacemos las cosas bien, vamos a tener buenos resultados, eso seguro. Y obviamente también es cuidar el consumo del mercado y ver hacia dónde va, eso sí o sí. No podemos ir contra la corriente, porque si no estaríamos acá después de 127 años.
Así es. Bueno, algo que nos enseñó Bodegas López, ¿no? Sí. Escuchar mucho al consumidor. Eso es clave para la industria y para sostener justamente todas estas cosas que dice Nacho. Muchas veces subirte a una moda es algo pasajero, es algo que va a durar poco tiempo, y lo que nos enseñó la bodega es que hoy tenés marcas como Chateaubriand el año 34, Montgenot el año 56, que siguen estando muy vigentes y que atravesaron diferentes modas de la industria, pero que hoy siguen estando más vigentes que nunca. Entonces, ser constantes en el tiempo, ser constantes con la calidad es clave, y tener esa convicción de decir, con esto estamos llegando, es bien aceptado y no nos hemos subido a una moda, sino que es realmente lo que a la gente le está gustando. Bueno, yo le quería preguntarme algo parecido a lo que te plantea Carolina. A ver, ¿cómo lo explico? En un punto dado, digamos, Universo Paralelo también va hacia ese cliente que no elige López. ¿Me entendés? Tratás de captar un público por un lado, y por otro lado es el tema de con cosas tan tradicionales que tienen en López, ¿no? Si es Chateaubriand, Montgenot, Rincón Famoso, todo, ¿no? Se reinterpreta de alguna manera constantemente como para ir adaptando al perfil del consumidor actual. Eso también, pero digo, sobre todo de lo de Universo Paralelo, sin un punto es tratar de ir a ese público que no elige López. Nosotros lo que fuimos haciendo, creemos que puede llegar a ser una puerta de entrada para que ese consumidor vuelva a meterse dentro de lo que es Bodegas López y probar los productos. Es decir, ¿en qué momento dejé de tomar esto? Que estaba bueno, tal vez porque uno cuando es joven va creciendo y dice, no, yo no voy a tomar ni hacer lo que hace mi viejo, ¿viste? De rebelde nomás. No, mi viejo toma López. Claro. Pero también nos pasa que tenés una generación, la generación de menores te diría entre los 28 y 20 años, que comparten mucho con sus abuelos, y sus abuelos toman López. Y hoy es increíble que nuestros productos, un López, un Vasco Viejo, un Rincón, están en ese consumidor, que hoy la industria del vino se rompe la cabeza para decir, che, ¿cómo hago yo para entrar a ese consumidor? Nosotros estamos ahí. Y eso está bueno, son las vueltas, es la campera canchera que le quedó de tu abuelo, que ahora te queda impecable a vos, y las modas vuelven. Creo que es un poco eso. Y Universo Paralelo tiene una impronta también, creo que muy fuerte de Bodegas López, porque no son vinos modernos, en el sentido de que son esa parte que buscamos la expresión natural, o que cada botella es un mundo, y biodinámicos, que eso hoy creo que es más la modernidad, sino que son vinos, te diría que más que modernos, son vinos técnicos. Porque yo no estoy en la parte de enología, pero que acá estoy muy involucrado, que toco de oído y me junto. Es impresionante lo técnico que es un laboratorio. Cuando digo laboratorio en el buen sentido, no es de laboratorio, pero de cada paso es pensado, y cada cosa es pensada y con un propósito, y tiene un porqué, y son vinos súper técnicos. Entonces me paro más de ese lado y no de vinos modernos. Ahora, el resultado es que son vinos que gustan a una amplitud de segmento de edades, que eso también está bueno, ¿no? Es súper transversal a las modas, porque vos tenés un vino más orgánico, natural, se lo das a una persona más grande y te va a decir, ¿qué es esto? Y si se lo das a un joven, lo va a abrazar. Creo que en Universo no nos pasa eso. Perfecto. Bueno, yo voy a puntualizar este tema de esta primicia que de alguna manera nos diste con este proyecto en Chapadmalal. Ustedes, ¿qué nuevos desafíos, qué nuevas oportunidades ven ahora junto al mar, en ese terruño oceánico? ¿Qué esperan lograr con las variedades elegidas? Bueno, primero vos, Nacho, creo que lo que es la parte de viticultura en toda esa zona de la costa, ¿no? Es totalmente lo inverso o contrario a lo que es Mendoza, ¿no? Estamos hablando de comparar un desierto con la costa, que realmente el suelo, el clima, el viento, cambia absolutamente todo. Entonces,
claro, nos pareció un desafío hermoso, sin dudas de que ves un potencial en el lugar. Cuando llegas al lugar, no sé si hay una mística especial o algo, también los chicos de Pueblo Chapa tienen una pasión para trabajar, para su proyecto, que es un proyecto divino, como han plasmado todo, no es un simple barrio, es un pueblo. Y ese pueblo, el inicio de ese pueblo son los viñedos que hemos plantado de Universo, que arrancamos con 3 hectáreas y el año que viene seguimos con 3 hectáreas más. Pero toda esa pasión del trabajo de los chicos de Pueblo Chapa y la compartíamos mucho con el proyecto Universo, ¿no? Que era mucha pasión y mucha investigación, nada al azar, sino que todo bien estudiado, lo que dijo Nacho un poco recién, una búsqueda muy técnica de todas las cosas. El barrio, cuando nos contaban, el pueblo, cuando nos contaban cómo se desarrolló este proyecto, tenía la misma búsqueda técnica de todo, ¿no? Entonces nos sentimos muy identificados por ese lado. El lugar nos pareció divino. Ya teníamos estudios del lugar, que era un lugar apto, ¿no? En un estudio de suelo, un lugar apto para el cultivo de la vid, y por supuesto que es un desafío para el manejo que se viene en los próximos 4 años. Pero creemos que interpretar y ampliar el abanico de diferentes zonas también, de alguna manera, a nosotros nos hace crecer y podemos darle más oportunidad a los consumidores de probar diferentes cosas. El crecer habla mucho de lo que es la enología, la vitivinicultura y el vino. El vino, decíamos recién que el roble es tan infinito como el mundo del vino, ¿no? Y cuando entras en el mundo del vino siempre decimos que es un camino de ida, ¿no? Porque amplias tanto el conocimiento día a día, que es un mundo apasionante. Entonces nunca dejas de aprender, nadie se la sabe toda, y esto es parte de eso, ¿no? Es lo que te da, es el motor y el impulsor de seguir con esta industria para adelante, que yo creo que cada consumidor que se suma, siempre digo que, por eso digo que es un camino de ida, es un consumidor que se queda. Y lo lindo del vino, viste, es que es un consumo diferente a cualquier otra bebida alcohólica. Muchas veces lo decimos, es un consumo distinto porque se comparte con comidas, genera charlas, que es muy importante hoy, ¿no? En un mundo súper acelerado, que podamos sentarnos un ratito a charlar, esto lo genera. Entonces creo que Pueblo Chapa o la zona nos va a dar, justamente va a ser el motor para seguir creciendo y seguir adquiriendo conocimiento y poder brindarle al consumidor diferentes cosas. Yo lo que les quería preguntar, que es algo que me quedó un poco en el tintero, es cuánto de este éxito que tiene Bodegas López en esta reinserción, si querés, en estas nuevas generaciones, tiene que ver también con la relación precio-calidad, ¿no? Y eso lo traslado un poco a Universo Paralelo, porque Universo Paralelo es una alta gama, que vos decís, de 1500 botellas, pero a ver, no estamos hablando de 200 lucas una botella, no sé si me entendés, digo, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver en el éxito también un poco esta relación de muy buenos vinos por un precio asequible, pensando en lo que es el consumo actual y sobre todo pensando en las generaciones más chicas? Nacho, sí, hay una referencia que no me acuerdo quién me la dijo en su momento, que elegir un vino de Bodegas López o un López Malbec es un penal fuerte al medio. Claro, está muy bien. Asegurás. Y eso es cuando hoy tenés tanta propuesta, el mercado está atomizado, hay tantas marcas, hay tantas etiquetas, que el consumidor hoy está mareado. Y tiene la confianza de saber decir, che, pará, esto vale 4.000 pesos, lo vale. Y no voy a quedar mal, la voy a pasar bien, no va a ser una moneda al aire, ¿entendés? Eso es un poco lo que es Bodegas López, así en todos sus segmentos de precio. Y es lo que vos decís, hoy Universo Paralelo, sí, es un segmento donde ya empezás a trabajar otro tipo de consumo, que son hoy Universo tiene un sugerido alrededor de 60.000 pesos, pero no son esas 200 gambas que sí, y no, a ese precio no me animo ni a confundirme. Claro, sí, total. Y hoy
Hoy no, Argentina es un tobogán en lo que es la economía, siempre algo tenemos, y está bueno de repente tener algo accesible. Para mí Bodegas López es volver a la casa de tus viejos, ¿viste? Donde te sentís cómodo, donde estás en familia, donde estás tranquilo, donde nada te va a molestar y te van a acompañar. Poner una botella de Bodegas López es eso, para mí. Uh-huh. Y un poco para terminar, era hablar vos Nacho, sos generación, ¿no? Sos una generación de la familia, ¿no? Sos quinta generación. Quinta generación, mi abuela es Marta López, es tercera generación. Bueno, tenés, a ver, ¿cómo se vive desde el lado de adentro, no? Porque vos sos parte de la familia, ¿no? Y si vos en algún punto sentís alguna presión, o cómo lo vivís vos desde ese lado, el tema de trabajar en estas reversiones y bueno, en lo que es la historia de la bodega. Mira, siempre fue algo que anhelaba, trabajar en la bodega. Uh-huh. Obviamente yo arranqué mi camino en la industria del vino, trabajé en otros lados, en otras bodegas. Uh-huh. Y en su momento era, si en algún momento llego a cruzar mi camino con Bodegas López y puedo aportar algo, sería lo mejor. Y desde ese lado fue tal vez un cauce natural que se fue dando, y hoy estoy acompañando a Eduardo López, que es el que lidera la compañía. Uh-huh. No siento la presión de tener que rendir, porque, a ver, a mí ¿qué me pasó? Porque uno puede entrar a la bodega y que los padres que trabajan con uno digan, bueno, está acá porque es hijo de, sobrino o lo que sea. Sí. Pero algo que hablé con Eduardo, yo no tengo apellido López porque López es mi abuela y es la madre de mi madre. O sea que yo el López lo tengo escondido en el documento. Yo soy Pazman, entonces de ese lado yo entré como el gerente de marketing que empezó a hacer una transformación en la imagen. Sí. Obviamente que después en el camino fue surgiendo y se fueron dando cuenta, ¿sí? Pero yo tampoco quería que claro, sea o diferente el trato o que sea algo, porque estoy por el apellido que tenía y no por mis capacidades. Y hoy es lindísimo poder, para mí, revalorizar la marca y ponerla para donde debería estar, en mi entender, de las mejores bodegas de Argentina. Es un orgullo. ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.